Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Y aquí estamos, acabando estos 3 meses condensados en 4 días, en 5 días, con un amigo con el que estamos aquí en el programa de alto rendimiento holístico, Javier Montava, CEO de Babalu Group, una productora que produce espectáculos de gran formato, tanto en el mundo del ocio como del entretenimiento y el deporte. Javi, gracias por haber pasado a través de este programa y por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a, como siempre, como es marca de la casa en este último día, dejamos un espacio para preguntas y respuestas, que en un principio es entre tú y yo, pero siempre dejamos la opción de que sea abierto y que quizá podamos convertir en un podcast que puedan escuchar y aprovechar otros oyentes, en concreto alrededor de unos 345.000, que hay oyentes y usuarios únicos en Disrupt Everything Podcast Series, que es el podcast que creé en 2017 y que ya hay casi 350.000 personas de diferentes partes del mundo únicas que escuchan este podcast, a las que damos las gracias y por supuesto a ti, si existe la posibilidad y finalmente se materializa en un podcast público, y si no, nos lo vamos a disfrutar nosotros. Aquí Javi va a formular una serie de preguntas, que son las preguntas que han quedado como las finales para resolver todo lo que queda pendiente en estos 5 días que han parecido como 3 meses. No sé si quieres añadir algo, Javi. Pues bueno, que esto es una experiencia muy gratificante y que al final nos embaucamos en el más, en el querer crecer, en el querer siempre el más, y al final dejas totalmente abandonadas todas las cosas que son importantes, ¿no? Y esto pues te da, lo definiría como una hostia de realidad, en el sentido de que te pone los pies en el suelo, te guía un poco por donde tienes que hacer y actuar, y espero que en un tiempo me dé cuenta ya real, pero te ayuda a poder hacer lo mismo con mucho menos estrés y mucho menos ansiedad, y pues bueno, un poco es lo que estoy notando aquí en el último día del curso, del programa o de lo que sea. Sí. Bueno, pues vamos con las preguntas. ¿Qué es el batido verde que nos tomamos todos los días? Vale. El batido verde, el que nosotros estamos tomando en esta edición, es diferente a los que tomamos, porque la experimentación y el prototipado y de acorde a lo que veo a través de los formularios que tú necesitas y que voy viendo a través de los días que me van mostrando, me van permitiendo crear el batido verde a medida. Este en especial o este en específicamente es una base de zumo de kiwi, zumo de limón, zumo de kale, con medio limón exprimido, medio pomelo exprimido, media lima exprimida, el complejo Super Greens 100% natural de Biotona, una cucharada un poco más grande que la cuchara de té, colmada, el complejo Phyto detoxificante de plantas y raíces de Biotona, también 100% natural, de nuevo, misma medida, una cuchara, de
un poco más grandes de las de té, colmada. Otra cucharada del mismo tamaño de clorela y espirulina. Y en ocasiones hemos añadido también el Fung Immu de Biotona, también 100% natural, que se compone de los 5 hongos primordiales: reishi, maitake, shiitake, chaga y alguno más. Eso es el complejo verde. Con una pizca de agua alcalina y con 3 chupitos de agua de mar ozonizada. Ese es lo que llamo el ultraverde. El zumo, ya no le llamo zumo, es ultraverde. Muchas gracias. ¿Qué lleva el batido rojo? Decir una cosa, la función del verde es detoxificante, es alcalina, es energética, es detoxificante, y también es oxigenar. Y además también es purificar y alcalinizar en cierta medida. Batido rojo, vamos a llamarle el súper rojo, ultra rojo, a veces, dependiendo de lo que le eches. Base del zumo, porque en realidad es zumo, en el tuyo específicamente, es zumo de granada natural con zumo de arándanos, frambuesa, moras y fresas. Con una cucharada del mismo tamaño, un poco más grande de la de té colmada, del complejo Superfruits de Biotona, que tiene todos los alimentos rojos y es uno de los más completos que hay en todo el mercado europeo. En Estados Unidos hay alguno un poquito más completo, pero aquí apuntamos a este. Y en este caso, como teníamos también açaí en polvo, también hemos añadido una cucharada de açaí, que tiene una gran carga antioxidante y energética. Y a veces hemos añadido una pequeña cucharada de cacao puro. Y nos lo hemos bebido. ¿Por qué y para qué? Antioxidantes que el cuerpo necesita continuamente, regeneración celular y energía también. Esto es el ultra rojo que hemos tomado todos los días junto al ultraverde. Primero ultraverde, luego ultra rojo. Muchas gracias, seguimos. ¿Qué lleva el batido de proteína? Vale, este es uno que hemos añadido como es un programa a medida diseñado en base a tus necesidades. Como hemos trabajado, has visto, mucho físicamente y con muy buenos resultados, lo que sabía era que teníamos que también poder rendir y optimizar esa parte. Entonces, hay una proteína de Life Pro, una marca, no tengo ningún sponsor ni ninguna comisión, pero hay una proteína que se llama de Life Pro, que recientemente Quique, alguien que está ayudándome ahora a fortalecer varias partes del cuerpo a nivel muscular que tenía menos compensadas o más descompensadas, me presentó esta marca que se llama Life Pro y hemos utilizado la proteína vegana de Life Pro, sabor vainilla, con leche de soja, o leche no, bebida de soja sin azúcar o bebida de avena sin azúcar. Y a veces la hemos combinado para ganar un poquito más de sabor con ese cacao puro. Por eso el color en ocasiones era rosa, que tú decías. Correcto. Y esto lo hemos tomado como también después del verde, después del rojo, un rato después ha ido el de proteína y luego hemos tomado una proteína
que se llama caseína, una proteína de absorción lenta en la noche con o queso desgrasado o con yogur proteico para ir a dormir. Muy bien. ¿Cómo se hace el caldo de miso? Vale, el caldo de miso en nuestro caso lo tenemos casi preparado, porque hemos comprado un miso que viene, por una parte, la pasta de miso, que es una pasta marrón. Por otra parte vienen las algas y a veces y también cebada. Y por otra parte vienen las setas y el tofu. Entonces, son 3 sobrecitos. Echas el de las algas, echas el del tofu y echas la pasta de miso y solo echas agua caliente y lo tienes listo. ¿Y le añades la verdura que pusiste? No, la verdura ya venía. Ya viene la brócoli que le pusiste. Perdón, el brócoli, eso sea a tu gusto. Sí, ahora no lo recordaba. El brócoli es a tu gusto. Puedes ponerle a veces brócoli, puedes ponerle un huevo, puedes ponerle champiñones, portobelo, puedes poner lo que a ti te guste o te interese. Perfecto. Básicamente la sopa de miso no necesita ningún añadido, pero siempre... Luego puedes echarle una chorradita de vinagre sidra de manzana que le da mucho sabor y acompaña bien. ¿Qué es el batido que nada más levantarnos nos tomamos un batido amarillo? Vale. En realidad no es un batido. Es un poco de agua, ¿no? Sí, es agua, que en este caso, en estos días, hemos utilizado agua Monchique de 9.8 primordialmente, aunque teníamos otra de 8 de pH de 8.0. Agua Monchique con el pro y prebiótico Symbiotics G de Vitanatur. Un pro-prebiótico que el doctor Juan Rubio, uno de los principales y más reconocidos expertos en macrobiótica y el que fue la primera puerta para mí a entrar en el alto rendimiento cuando preparaba el Ironman. Gracias a Lucas Gisbert y a David Ferrer, el tenista, pudimos acceder al doctor Juan Rubio y cambiarnos toda la alimentación, y eso supuso hacia la macrobiótica, y eso supuso un turbo en mi vida, y desde ahí he ido desarrollándome en este sentido y ha empezado todo. Pues en ese primer plan de alimentación, yo recuerdo que el doctor Juan Rubio, que hay una entrevista y un podcast con él, dijo: siempre debes tomar este pre y probiótico. Después, años más tarde, con Néstor Palmetti en Córdoba, en las montañas de Córdoba, uno de los grandes expertos mundiales en alimentación fisiológica y viva, nos decía que no solo hay que tomar probióticos, que son los que actúan en las defensas a través del intestino, sino que hay que también tomar prebióticos, que son los que crean el entorno necesario y óptimo para que los probióticos puedan desempeñar su labor eficientemente. Porque si tenemos probióticos, pero luego el entorno no está preparado para que los probióticos actúen, no sirve de nada. Y eso, pues, se ve beneficiado nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas. Que soy cero técnico en esto porque no soy ni me considero profesional en el mundo de la alimentación ni la nutrición. Esto es fruto de una experimentación de años y años y años, puesta en común conmigo y con la gente con la que trabajo. Siempre asesorado por el doctor Juan Rubio, por Lou Mateos y en ocasiones también por Néstor. Muy bien. Y ya por terminar el bloque de preguntas con el tema de la alimentación y lo que son los suplementos, todas las pastillas que tomamos o que hemos tomado, ¿qué es cada una? ¿Cuándo se tienen que tomar? ¿Cuántas dosis hay que hacer? En realidad hemos tomado solo por la mañana, que hemos tomado Reishi,
Cordyceps y melena de león, que son todos hongos que cumplen diferentes funciones, desde longevidad, y básicamente las hemos utilizado por la potencia cognitiva, como una especie de nutrópico, que es un potenciador cognitivo para la mente, y potencia energética, ¿vale? Y las hemos tomado una de reishi, 2 de Cordyceps y 2 de melena de león. Y las hemos tomado unos 15 minutos, 20 minutos después del pre y probiótico, con agua tibia, un vaso de agua tibia. La siguiente ha sido el multivitamínico Lambert's Multi-Ward High Potency, que es uno de los mejores formulados que hay en el mercado, porque es uno de los complejos multivitamínicos y multiminerales con antioxidantes más completos que existen. Esta marca te tendría que patrocinar de la publicidad que le haces tan buena. Simplemente es que me he preocupado de ir a expertos, de ir a laboratorios, de ir a científicos y estudiar, o que farmacólogos me ayuden a encontrar este tipo de alimentos, este tipo de complementos o suplementos, perdón. Y este es el que tomamos con el zumo verde. Y finalmente ya tomamos una magnesio de bisglicinato con L-taurina y melatonina antes de ir a dormir. El magnesio es necesario, como decía el doctor Antonio Hernández en una entrevista que acabo de publicar. Necesitamos el magnesio en todo momento, ya no solo para los músculos, sino también para el cerebro. Y esas han sido, como tú dices, las pastillas. Perfecto. Y ahora entramos en la pregunta de cómo combinar todo lo que hemos comido. Si tienes algún tipo de manual o algún tipo de protocolo, de mucha verdura, con fruta, algo de carne algún día, un poquito de pan otro día, y toda esa combinación de comida que hemos tomado aquí. Básicamente, de nuevo, me rijo por los principios que he aprendido entre la fusión del doctor Rubio, macrobiótica, con Lou Mateos, alimentación de alto rendimiento, con Néstor Palmetti, alimentación fisiológica, incluyendo un poquito más de proteína animal en forma de huevos, en forma de queso blanco, en forma de pavo, en forma de pechuga, algo que no hacía hace mucho tiempo y que ahora estoy haciendo, y los resultados a nivel de fuerza se nota. Nunca me ha faltado, pero ahora físicamente me está permitiendo acceder a otra clase de entrenamientos. Entonces, mucho verde, mucho rojo, mucho alimento crudo y de vez en cuando un poquito de proteína, ¿no? Grasas naturales, los frutos secos, el aguacate, el aceite de coco, y el aceite de oliva, y ir acompañándolo con todo lo que has visto. También el atún, bonito al norte, caballa. Básicamente es bastante simple. Y implementando nuestra especialidad, como bien sabes, los poke prims, el kefir, ¿no? También algo que aprendimos mucho en el programa que hice en Córdoba, en Argentina, es todo aquello que tiene macro y microbiota, los fermentados, todo eso es muy, muy potente también. El kimchi, el churkut. Pues muy bien. Pues bueno, ya las preguntas del tema de comida ya las tengo claras. Y ahora pasaría a una pregunta que me gusta mucho, la acabo de volver a leer y creo que es muy potente, que es que ¿qué técnica gastas para entrenar la consolidación de los hábitos? Es decir, que todo lo que se ha aprendido en este programa y todos los hábitos que hemos ido haciendo para que se consoliden dentro de uno mismo, si hay algún tipo de técnica o hay algo que me pueda ayudar. Creo que podríamos dividir la técnica en lo siguiente. Primero, esa final es una experimentación. Es ¿qué hábito quieres implantar? ¿Es correr?
¿O es meditar? ¿Ok? Medita. Medita todos los días. Es tan sencillo como eso. Pero luego, si quieres que tu crecimiento y consolidación... O sea, para consolidar tienes que estar animado, motivado, inspirado. Y para que eso ocurra tienes que, de una forma u otra, aunque no lo veo así ahora mismo porque yo no necesito progreso para saber que estoy progresando, la mayoría de personas que buscan hábitos, si no ven progreso, se desaniman y entonces dejan de hacerlo, porque no tienen la disciplina férrea lo suficientemente desarrollada como para ir más allá de los gustos de me gusta o no me gusta. No te tiene que gustar, lo tienes que hacer. Pero buscamos que nos guste. A nadie le gusta levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Pero la gente se levanta. A nadie le gusta estar barriendo calles, pero hay gente que lo hace. Mi padre lo hacía, ¿no? Entonces, hay que ir y hacerlo. No hay que negociar con me gusta, no me gusta. Esto es como la flor de la margarita. Me gusta, no me gusta. Tomar por culo la flor. Hazlo. Y si quieres progresar, escribe sobre lo que haces. Diserta, analiza, integra, extrae qué ha sucedido mientras estabas implantando ese hábito. Eso, dividido ya no en todo el día, en 3 o 4 cosas al día, hace que tengas una percepción que tengas un entendimiento y una conciencia de dónde estás con ese hábito y a dónde estás yendo. Pero no lo sabrás hasta que no tengas un mínimo de histórico para que puedas comparar. Entonces, la autoevaluación, el autoestudio de uno mismo, la autoexaminación a través de nuestros actos cotidianos que pueden considerarse como hábitos, porque en todo momento estamos desarrollando hábitos. Sí, al final comer todos los días es un hábito. Pero es que hay hábitos que, aunque no sean todos los días, también lo que pasa es que un hábito no es algo que sucede todos los días a todo momento. Un hábito es algo que haces repetidamente. Y es que respiramos. Y es que vemos. Entonces, no se consolida un hábito nunca. Porque un hábito nunca debe consolidarse. Un hábito un día deja de servir y tienes que ser lo suficientemente libre dentro de tu propia estructura maestra, que se llama disciplina, como para desapegarte de ese hábito en el momento que te deje de funcionar. Pero claro, antes de que ese hábito te deje de funcionar, tienes que crearlo para que te funcione. Y para que te funcione, solo hay que hacerlo. Pasa que vivimos en intentar encontrar fórmulas para implementar un hábito y que no sea duro. No, si es que es duro, estás planteando tu vida mal. La disciplina no es un sacrificio ni un sacrilegio. La disciplina es el arte de hacer algo, no importa qué. Hazlo. ¿Siempre al mismo tiempo, a la misma hora? No es viable. Pero hay hacerlo. Te comprometes con, por ejemplo, la base sólida que hemos diseñado al final del programa, después de haberla purgado de el plan diario, semanal, mensual y anual, junto con la lista de espera de alto rendimiento holístico que hemos diseñado. Tú has purgado, ¿no? Has pulido eso y te han salido 8 actividades. Acciones, que les puedes llamar... No, 8 hábitos. 8 hábitos. Pues solo tienes que repetir esos 8 hábitos durante 3 meses. Y la vas a reventar, la vas a partir. Eso es consolidar. Perfecto. Me ha respondido a la pregunta, no como los políticos. Seguimos. No lo sé, porque como no los conozco... Bueno, yo poco, pero... Mejor no conocerlos, ¿no? Sí, vale. Te recomiendo que no. Gracias. Voy por buen camino. Seguimos. No estamos tan mal. Estamos muy bien. Sí. ¿Qué ejercicio puedo hacer para entrenar la mente cuando me va al futuro y quiero volver a estar aquí y ahora? Es muy difícil, lo hemos entrenado durante el programa, pero si puedo hacer algo que me pueda servir para estar más en el aquí y en el ahora. Total, pegarte un ladrillazo en la cabeza. Y acabas antes. A ver, cuando la mente está diseñada para ir al futuro o al pasado e intentar protegernos, solo tenemos que decirle, gracias mente,
no te castigo, no me castigo, no te insulto, no te desprecio, no genero miseria interior porque te vas al pasado o al futuro y reconozco que te has ido y ahora yo de forma muy gentil, sutil y si pudiera decirlo incluso tierna, te traigo aquí porque entiendo que esa es mi labor y simplemente respiro y recuerdo dónde estaba antes de que te fueras a darme una vuelta por el multiverso del futuro o del pasado. Es abrazar lo que verdaderamente somos y es una persona que está continuamente en el futuro o en el pasado y algunas veces, pocas veces, muy pocas veces en el presente. Entonces, cuando tú aceptas la totalidad de todo lo que eres, es más fácil ser todo. Y dentro de todo, pues también hay presente. ¿Cómo está más en el presente? Fácil, solo hay que parar y respirar lo más conscientemente posible, de forma que casi tú seas esa respiración y que al mismo tiempo permitas que esa respiración respire, añadiendo el respirar desde el diafragma, añadiendo el respirar cada vez más lento, añadiendo el elongar cada vez las inspiraciones, el tomar aire por la nariz preferiblemente y soltarlo por la nariz preferiblemente y finalmente silenciar esa respiración, que es el proceso que he diseñado de 5 pasos para entrar en estados de presencia y de estados meditativos, que es lo mismo, ¿no? La consciencia se desarrolla así, porque puedes morirte a través de un montón de técnicas para estar aquí y ahora. Como te digo, ¿quieres estar aquí ahora? Ponte en el suelo con los puños y haz plancha. Y en un minuto estás aquí y ahora. O pégate un sprint de 200 metros como si la vida te fuera en ello y estás aquí ahora. O lánzate a una piscina de agua congelada como hemos hecho y de repente, pum, entras en un estado de meditación, incluso en tu caso de conciencia alterado, que dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque toda tu condición se puso de acuerdo para que no pudiera estar en ningún otro sitio que aquí porque había que estar tan enfocado en todo lo que estabas haciendo. Si haces las cosas con mimo y con cariño, las pequeñas cosas y ritualizas cada paso de tu vida, extraes lo cotidiano de lo cotidiano para introducir variables nuevas que hacen que cada momento sea reconocido como un acto de presencia único. Muchas gracias. Y ya por último, las técnicas de respiración, que hemos visto 10 o 12 diferentes, ¿las tienes en algún tipo de manual o vídeo para que...? No las tengo, no hemos visto tantas. Hemos visto la respiración nariz-nariz. Como le llamo, seguro que alguien dice, esa es la respiración de fuego del yogachara, no sé qué, no sé cuánto. Ok, yo le llamo respiración nariz-nariz. Rápida. Pero esa respiración la puedes hacer así también, mira. Que es velocidad media, pero también la puedes hacer así. Que es velocidad lenta. Entonces, una misma respiración, tienes 3 marchas. Y tú me dices, ¿y qué consigo con ella? Y yo te voy a decir lo mismo que le digo a todo el mundo. Experimenta con 2 series, con 3 series, con 4 series, con 30 repeticiones, con 50 repeticiones, con 100 respiraciones. Y a ver qué pasa. Está esa. Luego está boca a boca. Que otros le pueden decir, no, eso es la respiración, el Kapalabhati breathing. Vale. Bueno, entonces está boca a boca ultra rápido, ¿no? Que hemos llegado a hacer hasta 154 series. Pero luego está el boca... velocidad media, boca a boca. Pero luego está... boca a boca lento. Luego está nariz boca, que otro le puede decir, esa es la respiración circular de no sé qué, transformacional. Perfecto. Yo le llamo nariz boca. Y dentro de nariz boca está lento, medio, rápido. Y luego más poco común, boca
nariz, que alguien puede decir, pues esa era, pues no tenía ni idea porque nunca tengo el nombre de esa, pero yo le llamo boca nariz. Lento. Rápido, medio, perdón. Vale, y ahora imagínate todos los mix y mezclas que puedes hacer entre ellas para sacar tus propios frameworks tus propias activaciones de respiración. Y ahí es donde hay que experimentar. ¿Por qué? Porque casi todas ellas, sobre todo las más rápidas, te ayudan en un estado de power, de energía, rápido, pum, un push. Las más rápidas. Las más lentas, con más series, 4, 5, 6, te ayudan a llegar a estados de conciencia alterados, algunas a estados completamente de catarsis, que de ahí derivan las respiraciones holotrópicas, que son una serie de respiraciones que te ayudan a llegar a estados de conciencia alterados elevadísimos, tanto como tomar una ayahuasca. Pues ya lo tendríamos. Javi, ¿cómo resumirías el programa en una sola palabra? Obligatorio. ¿Y qué es lo que más te ha impactado? El baño de agua fría en la piscina. ¿Y el mayor aprendizaje que te llevas? Pues ahí sí que sería un poquito más extenso. El aprendizaje que me llevo, por definirlo así rápido y entendible para todo el mundo, es que nos metemos en un bucle sin darnos cuenta de hijos, mujer, colegios, trabajo, crecer, contratar a gente, volver a crecer, volver a crecer, volver a crecer. Y al final, cuando nos queremos dar cuenta, estamos metidos en un agujero que ya es imposible de salir si no te paras y haces un programa de estos o cualquier tipo de terapia que te diga, párate, mira dónde estás, mira lo que has conseguido y como sigas así, no es que vayas a crecer, es que vas a explotar, ¿no? Entonces, nosotros que este año hemos crecido más de un 100% en un negocio que necesitas de muchísimo personal para poder ejecutar todos los montajes, no es una tecnológica que se pueda escalar muy fácil, es mucho transporte de gente, mucho transporte de material, mucha reserva de hotel y al final es una gestión interna muy brutal que necesita un desgaste de personal muy grande. Entonces, que cuando estás en plena temporada que tienes que preciso atender no te das cuenta, pero ahora que nos ha bajado el trabajo, pues tomé la decisión de hacer este programa y por hacer un resumen así rápido a toda la explicación, te metes en un agujero que no sabes cómo salir y esto lo que te ayuda es a darte cuenta de todo de dónde estás y a dónde puedes llegar haciendo un break. Paras, reorganizas todo y continúas. Y yo lo llamaría de doy un pasito para atrás para lanzarme a mucha más velocidad. Y eso es un poquito lo que consta este programa. Yo lo recomiendo a todo el mundo, por eso la definición en una palabra sería obligatorio. Y nada, darte las gracias por haberme implantado este programa o darme la oportunidad de haberlo realizado, porque estoy bastante contento con ello. Gracias a ti, Javi. ¿Dónde puede saber la gente más sobre Babalu Group? Pues bueno, ahora la página web la tenemos actualizada del último año en www.babalugroup.com y ahora vamos a darle ya tenemos toda la estrategia online y offline de la empresa, porque hemos estado parados durante 4 años porque gracias a Dios no teníamos suficientes manos para poder atender todo el trabajo y estamos en un momento muy dulce porque ya estamos muy reconocidos, somos referentes en el sector del mundo del espectáculo y nada, pues esto espero que nos ayude a poder seguir creciendo mucho más ordenados y mucho más con pilares, ¿no? con fuerza y solera. Voy a acabar con una frase que apunté ayer de nuestras reflexiones y es la forma en la que voy a cerrar esta sesión y dice así:
Y creo que la dije yo cuando estábamos tú y yo hablando. La vida no es blanco o negro, sino un arco iris. Así que aprendamos a ver todo el arco iris y preparémonos a ser maravillados a cada instante por la magia de ese mismo arco iris. Javi, gracias y el viaje continúa. Y a todos, si esto llega a ser un podcast, gracias por estar aquí. Y recordar que seguimos en Spotify, en Apple Podcast, y si os resuena, compartirlo con alguien que le pueda servir. Y no olvidéis dejar una reseña para que sigamos creciendo y ya pasemos pronto la marca de las 7 millones de escuchas. El viaje continúa, ahora sí. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una Cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.